Este mes de agosto ha estado lleno de acontecimientos y de cosas que quiero compartir con vosotros, porque aquí en Japón una cosa que sucede en agosto, a diferencia de España, es que el trabajo continúa, a pesar de que los niños tienen vacaciones en el colegio, pero sigue habiendo trabajo y no sucede lo que en España, que mucha gente se va de vacaciones durante una temporada larga y las grandes ciudades quedan como despobladas, ¿no? Eso no sucede aquí. Durante el mes de agosto hemos seguido trabajando. Hay una palabra que he aprendido en japonés que define esto. Os pongo aquí los kanjis. ¡Ping! Y se lee mu-kyu. El primer kanji significa que no hay. Y el segundo kanji, kyu, significa descanso. Es decir, no hay descanso. Sin vacaciones, sin descanso. Pues de esa manera se va trabajando en Japón. Mu-kyu. Así que comparto con vosotros las cosas de este mes de agosto. Hola de nuevo, misioneros, bienvenidos una semana más a este canal de YouTube de Misión en Japón, donde cada domingo vamos compartiendo las aventuras de lo que va siendo esta aventura misionera en estas tierras japonesas en la diócesis de Osaka Takamatsu. Me llamo José Ramón, soy sacerdote católico diocesano de la diócesis de Madrid en España y desde junio del año 2023 soy misionero aquí en esta diócesis de Osaka Takamatsu. Y hoy quería compartir con vosotros lo que he ido viviendo durante este mes de agosto. Vamos a comenzar con una celebración bonita que tuvimos, que fue la de los ministerios de acólito y lector de los seminaristas de la diócesis. En esta diócesis hay, si no me equivoco, 2 seminaristas que están estudiando en el único seminario que hay en Japón, que está en Tokio. Es un seminario interdiocesano. Y luego también hay un estudiante universitario de padres vietnamitas, aunque ya ha nacido aquí en Japón, que quiere también entrar en el seminario y entrará cuando termine sus estudios. Ahora mismo está estudiando para ser profesor de música. Y estos 2 seminaristas que hay ahora han recibido los ministerios de acólito y de lector. Es uno de los pasos necesarios en el camino hacia la ordenación para poder ser ordenados. El acólito es el que sirve el altar y ayuda en misa, un ministerio, y el lector es el que lee en misa. Es curioso, todos lo decíamos en el seminario, cuando recibíamos los ministerios de acólito y lector, decíamos, llevo siendo acólito y llevo leyendo en misa muchísimos años, pero ahora he recibido este ministerio. Bueno, es algo bonito y que la Iglesia ha custodiado durante su historia, estos ministerios, ¿no?, de acólito, de lector. Luego también el Papa Francisco ha instituido el ministerio del catequista y a lo largo de la historia de la Iglesia ha habido otros ministerios también. Y ha sido un momento bonito, ¿no?, porque siempre todas estas celebraciones en torno a el proceso de preparación de los seminaristas, pues es algo también que anima el corazón de los fieles de la diócesis, ¿no? El ver cómo seminaristas de la diócesis van acercándose a la ordenación primero diaconal y luego presbiteral. Además también fue un momento para compartir con otros sacerdotes de la diócesis y ir conociendo también a otros sacerdotes de la diócesis. Así que le doy muchas gracias al Señor por esta oportunidad que me ha dado de poder celebrar los ministerios de acólito y lector de estos 2 seminaristas. Otra cosa también que quería compartir con vosotros es que los sábados tenemos una comida juntos, los sacerdotes que estamos aquí en la parroquia, que ya sabéis que es el párroco, que es portugués, el padre Nuno, el vicario parroquial, que es filipino, el padre César, y luego estoy yo, que soy estudiante de momento. Y ha empezado hace unos meses a ayudar en la parroquia una monja vietnamita que se llama la hermana Liu, y los 4 intentamos en la medida de lo posible juntarnos para comer los sábados, y cada sábado le toca cocinar a alguien distinto, así vamos turnándonos. Y la hermana Liu vietnamita pues hizo para comer no voy a decir ramen porque no se dice ramen, se dice ramen, un ramen vietnamita. Sí, no recuerdo ahora cómo se dice en vietnamita,
pero estoy practicando, estoy practicando la pronunciación vietnamita, pero todavía me cuesta. Pues la hermana Liu nos preparó un día para comer unos fideos de arroz con una sopa y una serie de cosas también que llevaban, que estaba muy rico, así que le damos gracias por ese tiempo que se tomó y el cariño con el que hizo la comida. Cuando me ha tocado a mí, pues he hecho paella normalmente, he hecho una paella, así cada domingo, y luego cuando le tocó al padre César, filipino, hizo pancit, que me encanta. Son también unos fideos de arroz, pero en este caso no con una sopa, sino salteados con verdura, con carne y con otras cosas. La tercera noticia que quería compartir con vosotros, que ha sido también muy especial y muy bonita, ha sido el campamento de niños de verano. Ya os he dicho que ahora en estas fechas de agosto los niños están de vacaciones en el colegio y normalmente se suele ofrecer en la diócesis un campamento para que los niños puedan vivir unos días juntos con unos monitores, haciendo juegos y profundizando también en su fe. Me hizo ilusión el saber que se preparaban este tipo de cosas y cuando lo supe quise participar en ello. Y además con la suerte de que este año el campamento de niños se hacía en el colegio que hay justo cruzando la calle de la parroquia, es decir, está a 20 segundos de la puerta de casa. Entonces eso me ha permitido también el hacerme presente en el campamento. Lo primero que vi y también me ilusionó fue un grupo de 25 jóvenes para liderar el campamento como monitores. Yo pensaba que este tipo de jóvenes no existían en la iglesia en Japón, pero me equivoqué. Hay jóvenes en la iglesia en Japón, claro que sí. Jóvenes japoneses me refiero, porque jóvenes vietnamitas hay un montón. Jóvenes filipinos también, pero también hay jóvenes japoneses. Es verdad que uno de los sacerdotes que organizaba el campamento me decía, dice, bueno, estos jóvenes ahora se esfuerzan mucho en verano por el campamento, pero luego a lo largo del año muchos de ellos los domingos no van a misa. Bueno, al menos están aquí para hacer el campamento y si a lo mejor si se les propone otras cosas, pues quién sabe, ¿no? O sea que hay posibilidad, hay materia prima, ¿no? Y eso me ilusionó. Pude estar jugando con los niños, pude practicar también mi japonés con los niños y eso pues me ilusionó mucho, ¿no? Y otra cosa también que me ilusionó mucho, y esto cuando terminó el campamento hubo una reunión para compartir y lo compartí con los monitores del campamento. El último día hubo una misa y en la misa se cantó con la guitarra y se cantaron cantos de niños. A lo mejor para muchos de los que me escucháis y me veis os parecerá algo normal, pero después de lo que yo he ido viviendo aquí en Japón no me parece algo normal. En aquel compartir di gracias a Dios porque me había dado cuenta de que estaba equivocado, porque en todas las parroquias a las que he ido y he celebrado la misa siempre se ha cantado con el órgano. En todas las parroquias a las que he ido y he celebrado la misa, en todas se ha cantado con un libro rojo de cantos que hay en la iglesia en Japón, donde están una especie de cancionero que se usa en todas las parroquias y se cantan los cantos que están en ese libro. Y claro, yo pensaba y digo, bueno, y cantar otra cosa, salirse de este patrón establecido, es complicado. Sin embargo, pues en la misa que celebramos en el campamento lo vi y lo escuché. Y además las canciones que cantaron para los niños me parecieron muy bonitas, no solamente por la melodía, que cada vez me gusta más el canto en japonés con las melodías japonesas, sino, o sea, no solo la melodía, sino también el texto me parecía muy bonito. Así que di gracias delante de los jóvenes por estas cosas. Aunque es verdad que había otra cosa que me llamó la atención y que se lo dije a los curas y uno de los curas lo comentó, y es que el campamento empezaba un sábado y terminaba un lunes, es decir, eran 3 días. Y cuando llegué el primer día y me dieron el horario del campamento, pues vi el sábado, no hay misa. El domingo, no hay misa. El lunes,
hay misa. Yo, fíjate, qué cosa más curiosa. No hay misa el domingo y hay misa el lunes. Bueno, esto que luego algún padre también lo comentó, pues se lo dijimos también a los jóvenes, ¿no? No puede ser que en un campamento católico no haya misa un domingo, ¿no? Bueno, espero que esto también para el curso que viene pues se pueda corregir. Bueno, también otra de las cosas de las que he disfrutado en este mes de agosto ha sido de la visita de personas que venían de España y que se han puesto en contacto conmigo para poder encontrarnos. Y la verdad es que han sido bastantes. Doy gracias a Dios por haberme podido encontrar con Carlos, un compañero del colegio, o sea, de hace muchos años, ¿no? Que vino con sus hijos a Japón y con su esposa y pudimos compartir un rato muy bonito paseando por el castillo de Osaka, y además me trajeron un queso ahumado del Mercadona y también un poco de ñora picada, que la uso para la salmorreta de los arroces que hago también. Así que muchas gracias, Carlos. También he podido compartir un rato con Gabriela, una amiga también que ahora vive en Estados Unidos, pero soy especialmente amigo de una de sus hermanas que se llama Astrid, con la que compartía también la fe en el movimiento de cursillos de cristiandad allá en Madrid. Pudimos comer juntos y charlar un ratito sobre Japón, sobre mi experiencia aquí y también sobre su viaje a Japón. También pude compartir un ratito con Marta y con su novio. Marta es de Cartagena y con ella compartí los meses antes de venir a Japón un curso de japonés online que hice. Ella era compañera mía y la había visto muchas veces a través de la videoconferencia de las clases, pero no la había visto en persona. Vino aquí a Japón con su novio y también pudimos compartir un día juntos y fuimos a cenar a una izakaya, a un bar japonés. También hicimos un vídeo sobre los bares japoneses. Estuvimos allí y hablando también con los japoneses que había en el bar, porque este tipo de bares pues dan para no solamente para hablar entre nosotros, sino para hablar también con los que están allí tomando algo. Y vino también una familia venezolana que vive en Madrid y que están en la parroquia de San Pedro Poveda, un mártir de la Guerra Civil que fundó la institución teresiana donde yo estudié, el colegio donde yo estudié. Y vinieron desde allí de Madrid y pudimos también compartir un ratito y les expliqué la historia de la catedral y muchas cosas, ¿no? Así que también pues doy gracias a Dios por estos encuentros aquí en Japón con gente española, y esto también de vez en cuando pues me alegra el corazón, ¿no? Poder compartir mi tiempo con gente española que viene por aquí. Otra de las cosas también que han hecho este mes en la parroquia ha sido un curso de primeros auxilios, ¿no? ¿Qué hacer para los primeros auxilios de alguien que le sucede algo, ¿no? Ha sido interesante porque esto veo que es algo que tiene mucha importancia aquí en Japón, ¿no? Sobre todo por lo que tiene que ver con los terremotos y este tipo de cataclismos, podríamos decir, ¿no? Naturales. De hecho, una cosa que me llamó mucho la atención en el campamento fue que antes de que vinieran los niños, al principio del campamento, el sacerdote dio una serie de avisos. Y el aviso principal era ¿qué hacer en caso de terremoto? Yo pensaba y decía, bueno, esto en España no se nos ocurriría dar un aviso sobre esto, ¿no? Porque estas cosas no suceden, pero aquí sí suceden y con bastante frecuencia, ¿no? Es bastante habitual que cuando estoy sentado estudiando japonés, de vez en cuando digo, ¡uy! Se está moviendo el suelo. Bueno, pues este tipo de cosas en la mentalidad japonesa están muy presentes y son muy importantes, así que también hicieron un curso de primeros auxilios en la parroquia y allí pude estar compartiéndolo con los feligreses de la parroquia. Y la última noticia que quiero compartir con vosotros es que voy haciendo mis pinitos con la cocina japonesa. Voy aprendiendo a hacer algunos platos típicos de la gastronomía japonesa. Y un plato que he probado a hacer y he de decir que me ha salido bastante bien es chawanmushi. Os pongo aquí los kanjis. ¡Ping! Chawanmushi. Es un plato... ¿cómo lo podríamos definir? Es una especie de... pues no sé cómo definirlo.
fíjate. Tiene huevo y caldo dashi. El caldo dashi es un caldo que se utiliza como base, un caldo de pescado que se utiliza como base en muchos platos japoneses y que le da ese sabor propio de mar. Entonces, al mezclarlo con el huevo, el caldo dashi, se puede cuajar dentro de un vaso al baño María, y dentro de ese vaso pues se pueden poner pues un trozo de pollo, una gamba, algo de tofu, el sucedáneo de pescado que aquí se llama kamaboko, que se parecería en España al surimi quizá. Bueno, pues lo hice, oye, y me salió muy rico, muy rico. Así que poco a poco voy probando nuevos platos japoneses. A ver si algún día hago un vídeo donde os explico cómo cocinar estos platos típicos japoneses. Pues estas cosas han sucedido en el mes de agosto y quería compartirlas con vosotros. Un abrazo muy grande desde Osaka, Japón. Hasta la semana que viene, misioneros.